La movilización de la militancia en los días previos a la elección del pasado domingo generó mucha ilusión en el Frente Amplio. En la dirigencia se esperaba una votación superior a la que indicaban las encuestas. Sin embargo, cuando aparecieron las primeras proyecciones de escrutinio, el optimismo empezó a desinflarse. Finalmente, el Frente fue la fuerza más votada, pero con 39,17%, lo que lo dejó en posición difícil rumbo a la segunda vuelta con el Partido Nacional. Ahora se abre una nueva etapa en la campaña en la que se buscará, desde el oficialismo, captar a los votantes de la oposición que no se sientan atados a los lineamientos de sus líderes, quienes, como ustedes ya saben, muy rápido, en la noche misma de la elección, dieron su apoyo expreso a Luis Lacalle Pou. Ayer, el comando de campaña de Daniel Martínez recibió representantes de sectores del Frente Amplio para analizar cómo queda el tablero político y sobre todo para recibir aportes sobre cómo encarar el desafío del balotaje. Quizás la novedad más destacada fue que el comando sumó al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, del MPP, que será coordinador y vocero de esta parte de la campaña. ¿Cómo hay que leer estos cambios? ¿Qué interpretación se hace de los números del domingo? ¿Qué se puede esperar del Frente Amplio de ahora hasta el 24 de noviembre? Vamos a conversarlo. Estamos con el expresidente José Mujica. Mujica, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. Lo encontramos en su casa, supongo, esta mañana. Sí, efectivamente. ¿Pronto para moverse, supongo? Más o menos. Más o menos. No me muevo mucho porque estoy medio paralizado de las piernas. Pero algo hago. ¿Qué le pasó con las piernas? Un golpe que me pegué en una canilla. Cosas del momento, pero duran. ¿Pero fue ayer? No, ya unos días, ya con eso. No, hace como 5 días. Bueno, vayamos a los números. ¿Usted esperaba una votación más alta para el Frente Amplio el domingo? Sí, esperaba 3, 4 puntos más. ¿A usted le había ganado ese optimismo que se dio, sobre todo a partir de las movilizaciones en Montevideo? No tanto, pero esperaba 3, 4 puntos más, efectivamente. Pero bueno, está. La realidad es la realidad. Tenemos que el Frente Amplio perdió en 5 años unos 170.000 votos. ¿Qué es lo que hay detrás? Y probablemente eso que se llama el desgaste de gobernar. Siempre las demandas de la sociedad tienden a crecer mucho más rápido que las posibilidades de la realidad. Es casi una ley. Pero bueno, así es. ¿Esa es la explicación principal? Sí, creo que sí. Seguramente que después hay cosas secundarias, pero me parece que es casi lo principal. Las sociedades modernas, en el Uruguay y en todas partes, están sometidas a una cultura de fuerte presión consumista. El marketing es parte de nuestra cultura y tendemos subjetivamente a confundir, ser con tener, y se multiplica la necesidad imperiosa de mayor poder adquisitivo, de comprar más cosas, etcétera, 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 y naturalmente estas cosas están muy estudiadas, pero con el estudio no se resuelve el asunto y generan presión porque ¿cómo explicar que de la República Francesa surge una figura como Macron que nadie la conocía, desaparezcan prácticamente partidos que tienen una historia tradicional y a los pocos meses están pidiendo que se vaya, o las decisiones que se tomaron en Inglaterra? Así que, bueno, esto es un problema de la época también. Por otro lado, dirigentes, incluso ministros del gobierno, el lunes comentaron que los problemas de seguridad pública estaban también detrás de los números, que habían contribuido de manera importante a esa sensación de disconformidad de una parte de la población. Sí, seguramente, sí.
Todo eso está jugando. ¿Qué nota toma usted del 47% que tuvo la reforma Vivir Sin Miedo impulsada por Larrañaga? Es un dato de la realidad que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es la preocupación que plantea, está expresando objetivamente una preocupación de la gente. Que no esté de acuerdo con el camino no quiere decir que esto no signifique una fuertísima señal. Usted dice que no está de acuerdo con el camino marcado en la reforma, Sí. Pero ahí hay un mensaje. Sí, claro, un mensaje contundente. Sí. Y el Frente Amplio parecería que no logró sintonizar con esa inquietud. Hizo propuestas, marcó de algún modo un giro, un rumbo algo diferente con respecto a las políticas que se estaban siguiendo en esta materia, pero no fue leído como algo satisfactorio. Hay una parte de opinión dentro del Frente que tiene una parte de razón, que dice que el problema represivo no arregla lo sustantivo, pero llevado al extremo, también esta parte que tiene una parte de verdad, tiene un grado de inocencia, que ciertas cosas desatadas, desgraciadamente, necesitan eficacia represiva. Yo sé que la solución de fondo no está ahí, de ninguna manera, pero circunstancialmente allí hay un terreno donde no se puede ceder. Y bueno, esa es una exigencia de la gente. Para terminar con el diagnóstico, o con su diagnóstico, usted vio, por ejemplo, en la campaña de la calle Pou, esa pieza titulada 15 años, esa que se emitió por televisión, con fotos en blanco y negro, con el vals de Strauss de fondo, que ponía el acento en hechos, respondiéndole a Martínez, ¿no?, con su consigna hechos y no palabra, hechos. ¿Y qué hechos? Fracasos o proyectos que no habían prosperado y que habían terminado mal de los gobiernos frente amplistas. Varios de ellos venían de su periodo, de su presidencia. Sí, pero podía haber puesto otros, pero los eligió. Sí, entonces estaban, por ejemplo, el puerto de Aguas Profundas, que no prosperó, bueno, la caída de Pluna Sociedad Anónima, la iniciativa de Alas Uruguay como alternativa, que tampoco funcionó, Aratirí, la iniciativa de Aratirí. Usted, como responsable de ese periodo, ¿entiende que este tipo de señalamientos también pesaron en este resultado? Sí, es posible que haya pesado. Yo creo que todo pesa, y desde luego, y pesa como por olvidar otras cosas a favor, que se invirtieron 7.000 millones en la cuestión eléctrica, que UTE sobrepasó de su propio bolsillo más de 3.000 millones, porque hacía muchos años que no se ponía un peso en eso, lo que hizo Antel, que hace posible que ahora grandes empresas vengan al Uruguay. Sí, si uno se dedica a criticar a los gobiernos, yo me podía dedicar, podía haber sacado un spot de todas las industrias que se cerraron en el último gobierno del Partido Nacional, desde Martínez Reina, Funza, para adelante, 90.000 obreros industriales, me podría haber acordado los bancos, etcétera, etcétera, pero yo no creo que el país prospere con esto, sinceramente. Si nosotros no pensamos un poquito más hacia adelante lo que tenemos que hacer, he visto todos los programas, y todos los programas dicen que van a mejorar esto, el otro, pero en el fondo de lo que quieren hacer significa que quieren gastar más. Y para gastar más hay que discutir cómo se va a generar más medios. Y eso que me parece que es central, no ocupó el tiempo de la campaña electoral. Ahí ya deja una pista sobre cómo entiende usted que el Frente Amplio debe encarar esta que se viene. Enseguida vuelvo sobre ese punto. Pero para mirar hacia otro lado del escenario y de los resultados del domingo, ¿cómo explica ese 11% con el que debuta Cabildo Abierto?
Y es parte, de hecho, creo que en el seno de los partidos tradicionales siempre ha existido una cota de riverismo, una cota de más derecha que el tono general mayoritario del partido, y ahí ha habido una corrida importante de los partidos tradicionales, probablemente algunos del frente también despistados, y naturalmente el arrastre de la corporación militar, sobre todo las organizaciones de retirados, por el carácter organizado que tienen y por los lugares donde votaron mejor. Ahí hay toda una confluencia de factores. Bueno, pero es también un dato de la realidad, parte del Uruguay, y como tal hay que aceptarlo. En el Frente Amplio, varios dirigentes utilizan a Cabildo Abierto para desacreditar a la coalición de gobierno que procura ofrecer la calle Pou, ¿no? Señalan: un partido militar y de ultraderecha va a imponerle a la calle medidas que implicarán retrocesos, por ejemplo, en libertades y en derechos. Además, como Talvi marcó diferencias con Manini, dicen desde el Frente, queda claro que no van a ser sencillos los acuerdos dentro de esa coalición alternativa. ¿Usted maneja esos argumentos en sus discursos? ¿Usted usa a Cabildo Abierto como un foco de preocupación? Yo quiero ver los pingos en la cancha. Después hablamos. Porque si es un dato de la realidad, existe. Si existe, y asumo con presunción, no es prudente. Veamos la realidad. No tengo duda que por los nombres que se han nucleado hay alguna gente, yo diría, de extrema derecha, pero el rumbo lo quiero ver en la práctica. Sí, es claro, dentro del espectro del Frente Amplio, que su sector político, el MPP, es el que menos ataca a Cabildo Abierto. ¿Está bien esa conclusión? No, nosotros lo que buscamos es ser prudentes, porque con declaraciones no voy a arreglar la realidad, pero sí puedo contribuir a agravarla. No, pienso en el antecedente, ¿no? Que Manini fue nombrado comandante en jefe cuando era ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? Todo eso que conversamos ya alguna vez. No, yo lo conozco, yo he hablado y he discutido de historia bastante con Manini, tengo claridad de cuál es su pensamiento, no tengo ninguna duda. Ahora, una cosa es el pensamiento de Manini y otra cosa esta formación política. Yo no sé si Manini va a responder a lo que piensa o va a ceder al entorno que lo rodea. Todo eso se está por ver. Por eso prefiero la prudencia. Por ejemplo, en el Frente Amplio hay quienes dudan de la convicción democrática de Manini. ¿Usted sobre Manini, en ese aspecto, qué piensa? No, yo no pienso, no pienso que sea tan estúpido. Es un hombre que tiene su inteligencia. ¿Y eso qué quiere decir por la pregunta que yo le hacía? Y tiene que ver, tiene mucho que ver, porque como se ubica políticamente, no creo que cometa ese error. Yo creo que hay prevención porque naturalmente está la influencia de la cultura, de lo que pasa en la región, las reminiscencias que dejó el proceso de la dictadura. Bolsonaro enfrente, en el costado está, pero la vida es mucho más rica. Mire, hay que sutilizar un poco la cabeza. Si yo miro el escenario de Brasil hoy, mire lo que le tengo que decir. Es mucho más progresista el vicepresidente que el presidente. Y el vicepresidente de Brasil da la casualidad que es general, ¿se da cuenta?
Entonces la vida es mucho más complicada. Yo no quiero los análisis fotográficos que se sacan rápido. Enseguida retomamos. Seguimos en diálogo con el expresidente José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular, ahora senador electo. Mujica, yo le preguntaba, dejaba planteada la interrogante, ¿cómo hace Daniel Martínez? ¿Puede remontar? El Frente Amplio tuvo, digamos, 39% el domingo pasado, y si sumamos Partido Nacional, más Partido Colorado, más Cabildo Abierto, ahí nomás ya estamos en 50 y todavía se podría agregar alguno de los partidos chicos de la oposición. Entonces... Sí, desde el punto de vista matemático acepto de que es complicado, es difícil, pero desde el punto de vista histórico la cosa no es matemática, ni es lineal, ni lo ha sido nunca. Porque si no hay cosas que son inexplicables. El creer que la gente, por la posición de sus líderes, sigue con el voto así nomás, choca con la realidad misma presente. Ningún candidato a presidencia apoyaba la reforma constitucional y logró 48, 47%, ¿verdad? Quiere decir que la gente hizo lo que le pareció con el voto. Pero cuando yo fui presidente, al final mi candidatura, la decisión de asumirla, fue ante esta evidencia de carácter político. Es decir, las contradicciones en el Partido Nacional eran fuertes y había un margen de gente que no iba a votar al doctor Lacalle de ninguna manera, y que a mí me podía votar, y que Astori no lo iba a votar. De esa percepción se llegó a esta conclusión. Esos son votos dobles, porque es uno menos y es uno más a favor, y efectivamente dio resultado. Ahora yo le puedo decir que hay un margen de gente vallista en este país que está harta de que el vallismo actúe como un furgón de cola del herrerismo. Las dimensiones que tiene eso no sé, no lo puedo medir, estas cosas se perciben, pero que ese animal que le estoy diciendo existe. Estas son las cosas que van a estar en juego. Esa es una parte de la pecera. Sí, claro. ¿Y qué otras hay? Cuando usted dice hay que apelar al ciudadano, más allá de los liderazgos. Por ejemplo, ¿usted tiene expectativas de que votos del propio Partido Nacional puedan terminar acompañando a Martínez? Más de una vez ha pasado eso. ¿Por qué no puede pasar de vuelta? No sé las dimensiones que puede tener, pero esas cosas pueden pasar. Ahora, el punto común que tiene... ¿Y del lado de Cabildo Abierto? Manini insiste, este es un partido del cambio, la gente nos pide cambio, esa ha sido la tónica de los mensajes cuando hemos recorrido el país. Entonces... Sí, no. Puede ser, pero los que votan no todos le dicen a los dirigentes. Yo creo que la gente es dueña de su voto. Con esto no quiero pronosticar nada, lo que quiero decir que hay un campo de lucha. Y bueno, después veremos. Un trabajo de hormiga es el que hay que hacer, uno a uno. Es un trabajo, pero existen esas cosas. Yo he hablado con algunos dirigentes del país, y no sería un chiste de mal gusto decirle los nombres, pero yo he hablado. Esa sensación de lo que le he dicho no es un pelotazo, es un convencimiento. Además, hay gente que achaca la crisis, que no puede remontar reiteradamente el Partido Colorado, que fue durante un siglo el partido más importante de este país, precisamente a esa dependencia crónica
viene arrastrando. Y bueno, veremos lo que pasa. Desde el Partido Nacional, por ejemplo, la calle Pou ha señalado más de una vez que uno de los problemas que enfrenta Martínez es que el Frente Amplio como tal, amparado en su mayoría parlamentaria en los últimos periodos, tendió pocos puentes con los otros partidos y eso también afecta a los ciudadanos, a los simpatizantes de esos otros partidos. Eso tiene una parte de verdad, que yo lo reconozco. No es mi actitud, pero es la actitud de muchos queridos compañeros. En realidad, por ejemplo, nosotros pudimos sacar la UTEC porque los intendentes de los partidos tradicionales del interior nos dieron una mano. Si no, iba a ser difícil. Porque tuvimos ya la apertura de consultarlo, de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es cierto. Y a veces eso nos provoca problemas internos, es cierto. Pero bueno, como que no aprendamos. Como que no se trabajó ante la posibilidad cierta de que llegara un momento en el que hubiera que gobernar sin mayorías parlamentarias, por ejemplo, que es el escenario que va a tener por delante Martínez si llega a ganar en la segunda vuelta. Por eso le puse la imagen, porque para fundar una universidad usted necesita una mayoría especial. Yo creo que además, triunfe quien triunfe, no se puede ni se debe aceptar el dibujo que se está planteando como una cosa definitiva en la historia del Uruguay, porque es venenoso. Medio país contra medio país. Este punto de que todos se juntan y el programa que tienen en común es derrotar al frente, no es para nada constructivo. Y también en nosotros significa que tiene que haber otro grado de apertura. ¿Por qué? Ahora vamos a tener un parlamento enredado, seguramente. Y la democracia parlamentaria exige capacidad de negociación. Y negociar significa que cedo algo para que tú cedas algo. Y no tiene vuelta. Recién hablábamos de cómo captar votos ciudadanos que puedan, digamos, desentenderse de los posicionamientos de sus líderes y terminen acompañando a Martínez. Ahora, un punto delicado, quizás, puede ocurrir o no, no sé, pero un punto delicado en este debate que viene es en qué condiciones justamente va a gobernar Martínez si él es el que resulte electo. Por un lado le van a estar diciendo, del lado de la oposición, le van a estar diciendo en estos días, sobre fines de semana, acá hay una coalición, acá hay mayoría parlamentaria para que este gobierno, si sale, sea eficiente y productivo. Del otro, le van a decir, ahí tienen a Martínez con 40% nada más en el Parlamento. Él no tiene facilidades, él va a andar a los tropezones. Sobre ese aspecto, ¿qué responde usted? Y eventualmente vamos a elegir un presidente que tiene el 30% de votos directos, los demás son prestados. ¿Estarán o no estarán? Yo qué sé. Hay mucha incertidumbre hacia adelante. Eso va a depender de la capacidad que tengamos los hombres de negociar. Hay cosas que son realmente insondables, pero es una etapa que tiene el Uruguay. Y con un telón de fondo. Con un telón de fondo la situación del mundo. A veces veo que en el Uruguay no nos damos cuenta de que somos un borroncito ahí, una esquinita, que Montevideo es la capital más al sur del mundo, y que estamos determinados o muy tocados por cosas en las que no podemos influir. Y bueno, necesitamos mantener, a pesar de todas las diferencias, un nosotros en común, porque de lo contrario vamos a andar bastante mal. Bueno, hablábamos de los puntos delicados, de los desafíos que tiene por delante la campaña de la fórmula Martínez Villar rumbo a la segunda vuelta. Ahora, le pregunto a usted, a partir de su experiencia, su vieja experiencia política,
¿Qué tipo de campaña tiene que hacer? Usted dijo el lunes en una entrevista en Subrayado que iba a presentarle al comando de Martínez una propuesta de campaña. ¿A qué se refería? No sé, todavía no tengo balance de lo que pasó en esas reuniones, la llevaron los compañeros y como tal no le voy a decir lo que le propuse, porque no sé lo que aceptarán y todo lo demás, no. Estoy en mi casa, no me he reunido con mis compañeros, planteé algunas ideas, no sé lo que pasó. Cualquier cosa que dijeras, estoy metiendo la pata porque no tengo información. O sea, con los dirigentes del MPP que fueron a la reunión de ayer del comando, claro, usted no habló todavía. No. ¿Pero de qué hablaba? ¿De una idea de cómo hacer campaña o propuestas programáticas concretas que el Frente Amplio debería impulsar? No, de cómo hacer campaña y alguna propuesta también. Creo que van a salir algunas cosas del gobierno en el corto plazo, que necesitan, cualquiera sea el gobierno, que el país las desarrolle y que están en línea con cosas que en algún momento a usted le insinué. Sí, para mí, me imagino para dónde va. Para mí hay una cosa que es sustantiva. Cuando uno mira la economía del mundo, si usted promedia el crecimiento de los países del mundo, anda por el 2%. Y cuando usted promedia el aumento del patrimonio anual de la economía corporativa, tanto de servicios como productiva, se encuentra por el 13, 14, 15%. Esto está marcando que estamos entrando en otro mundo y que ese hecho hay que empezarlo a registrar, porque esa es la determinante de la globalización, más allá de las locuras de Trump o de fulano o de mengano. Es un dato del mundo. Y bueno, me parece que hay que ubicarse frente a ese fenómeno. Pero es otro tema, pero grave. Sí, ¿y en qué se puede traducir? Y eso digo que yo lo resumí en alguna medida en una cosa. Don José Valle Ordóñez decía que el Estado debía ser el escudo de los pobres. Eso era a principios del siglo pasado. Ahora me parece que el Estado debe imbricarse con toda la sociedad y debe defender ese nosotros que incluye ricos, pobres y los del medio, porque si no vamos a terminar, en 30 o 40 años vamos a terminar la inmensa mayoría trabajando para empresas transnacionales. Pero sería un tema muy largo que supera esta entrevista. Pero estamos hablando de aquella idea que usted claro, manejó en la entrevista anterior, claro, la de que desde el Estado uruguayo, desde el gobierno, se salga ahí a captar ahorro de los uruguayos que está radicado en el exterior para que venga a invertir acá en emprendimientos donde el propio Estado también participaría. Sí, en minoría y deja administrar el capital privado. Así, sencillo, pero cosas nuevas y fundamentalmente dedicadas al interior. Pero está. Para usted, esa es una fórmula, ese es un tipo de propuesta que vendría bien en la campaña de Martínez de acá a la segunda vuelta. Porque... No es solo la campaña, es la razón por la cual voy a ir al Parlamento de vuelta. Bueno, ese es un tema sobre el cual aparecen varias preguntas de los oyentes, ¿no? Creo capaz que ya lo hablamos en su momento, pero ¿por qué vuelve al Parlamento cuando se había retirado? ¿Y qué le parece? Y estoy convencido de que se juega un rumbo del Uruguay en eso, que yo no lo voy a ver, soy un viejo que pasado mañana la quedo, pero veo que estamos cerrados con lo que pasa en el mundo. No vemos la realidad profunda de cuáles son las fuerzas determinantes y tenemos que ubicarnos frente al tamaño de esas fuerzas que son determinantes. Y esto me desespera. Sí, pero volviendo a la campaña de Martínez, me dio la impresión, por lo que decía hace un rato, que usted entiende que hace falta mostrar iniciativas concretas que sean capaces de dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. Sí, por supuesto. El primer problema es trabajo, porque para gastar, sobre iniciativa. La verdadera discusión, ¿de dónde la sacamos? Y no hay otro camino que invertir y generar.
Porque con la maquinita impositiva hay límites que se vuelven en contra. Eso no camina, hay que agrandar la torta. Y no se puede... pedidos para repartir no sobran. Y en qué gastar no sobran. La verdadera discusión es cómo la agrandamos. Y nos pasamos discutiendo lo que vamos a hacer, como si tuviéramos el paco abajo del colchón. Y no discutimos cómo engordamos el paco abajo del colchón. Ahí, esa es la central. Tenemos algunas cosas que andan muy bien. La ganadería está, gracias a la peste porcina en Asia, nos está dando una mano. ¿Usted sacó la cuenta cuántos kilos de carne está produciendo la pradera por día y cuánta plata? un ejercicio teórico interesante. Ese es un sector que anda bien. Anda como balazo. Pero no alcanza, hay que sumar más. Hay otros que están con unos cuantos problemas. Sí, hay otros y hay que trabajar. Hay que trabajar, pienso que en lo que concuerdo con Talvi, de que necesitamos el aporte de la tierra. Somos un país agroexportador y lo necesitamos, y hay que darle gran pelota a eso, y no importa quién voten, lo que importa es que trabajen y que trabajen con ganas. Sí, pero sigo buscando definiciones suyas sobre cómo debe ser justamente el planteo de ahora a la segunda vuelta en el caso de la fórmula Martínez-Villar. Yo no quiero entrar en eso porque yo no soy el jefe de campaña ni estoy, pero tengo mis ideas, las transmití y ya está. Déjelo por ahí, no se apure tanto, porque además no le voy a mostrar las cartas todas. ¿Cómo ve la designación del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como vocero y jefe de campaña de Martínez ahora? Está bien, porque es un hombre que cuenta con mucha simpatía, digamos. Es un hombre de su grupo, justamente, del MPP. Sí, pero él tiene su personalidad, y en Canelones hay un caudal que le pertenece a él. Y lo ha hecho él, y mi preocupación como militante político es que quede una barra cuando yo estire la pata. Y él es uno de los más importantes. ¿Pero qué le puede aportar a la campaña que no tenía hasta ahora la campaña de Martínez y Villar? Y un poco de más color. Más color. Y usted sabe... ¿Qué es eso del color? Porque las verdades... esta es una vieja discusión de forma y contenido. Nos podemos remontar a Góngora, Quevedo, pero el mejor contenido, si está expuesto con belleza, queda mucho más claro y más incrustado en la gente. Y si está mal expuesto, no necesariamente queda. Usted no quedó muy conforme con la comunicación de Daniel Martínez, parece. No, la comunicación es un arte. La comunicación es un arte. Martínez es un formidable gestor, es un ingeniero de la plomada. Bueno, hay que acompañarlo y hay que respetarle los puntos fuertes que tiene, y hay que compensar los que puede tener de débil. Así somos los seres humanos. Dicen algunos de los dirigentes del frente que participaron de la reunión de ayer que una de las ventajas de Orsi es su conocimiento del interior, donde justamente el frente votó mal en esta ocasión, ¿no? Sí, porque Canelones es un departamento raro, es como una representación de todo el país, porque tiene de todo, tiene campaña, tiene ciudades, tiene industria, y lleva muchos años Orsi metido en esa realidad y tiene una capacidad, pero bueno, tampoco responsabilicemos de los resultados a Orsi. Esta es un desafío importante, y como dicen los chinos, lo imposible cuesta un poco más.
Enseguida, en la última parte de la entrevista, quiero preguntarle justamente por algo que usted introdujo un par de veces ya en este diálogo, el exterior, nuestro entorno, sobre todo el más cercano. Ya volvemos con el expresidente José Mujica. Seguimos con el expresidente José Mujica, ahora senador electo. Estaba mirando mientras venía la pausa algunos mensajes de los oyentes. Y me encuentro, por ejemplo, con este de María Eugenia, que dice: Mujica no tuvo más remedio que sacar el as que se había guardado en la manga para las próximas elecciones. No quiso quemarlo en estas y le salió caro. Por eso, ahora, sí, en estas circunstancias complejas, aparece Orsi. No tuvo más remedio. ¿Hay algo de eso, Mujica? Yo qué sé lo que hay. La gente saca sus conclusiones, tiene todo el derecho. A mí me pareció que estaba bien en Canelones y que era mejor que se quedara en Canelones y que empollara un poco más. Pero bueno, la gente tiene derecho a sacar sus conclusiones. Y usted, ¿usted qué papel va a jugar en la campaña de acá a la segunda vuelta? Y yo alguna vueltita daré por ahí, diré alguna cosa. Parece que ayer se decidió que las figuras del Frente Amplio acompañen a la fórmula, que sea una cosa más colectiva. Bueno, yo voy a acompañar donde pueda, voy a acompañar y haré lo que pueda. Como siempre, yo soy militante, más que nada soy militante y estaré donde me pidan los compañeros que esté. En el final, Mujica, quiero preguntarle por el contexto, sobre todo el más cercano. ¿Qué análisis hizo de las elecciones del domingo pasado en Argentina? Ganó Alberto Fernández con Cristina Kirchner como compañera de fórmula, ganó en primera vuelta, pero no con la diferencia arrolladora que en algún momento se había especulado. Macri terminó obteniendo una votación digna que lo deja en el futuro como líder de la oposición. Entonces... Sí, eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es la situación de la Argentina, el agujero que tiene la Argentina. Porque mirando desde el punto de vista de los intereses uruguayos, nunca nos va a convenir una Argentina con crisis económica, con un endeudamiento tan grande. Por el contrario, cuando la Argentina anda bien, inevitablemente compra más y gasta más y vienen acá y nos quieren en pila, mucho más nos quieren los argentinos a nosotros que nosotros a ellos. Es un amor no totalmente correspondido. Entonces, ese es el dato de la realidad. Entonces, eso creo que va a influir en los años que vienen, porque el próximo gobierno de la Argentina yo veo que va a tener que aflojarle la rienda a las profesiones agropecuarias, porque la pampa húmeda es la que genera recursos más rápidamente, pero a su vez se va a cerrar un poco porque tiene una cantidad de industrias, de pymes, semi paralizadas por la apertura y circunstancialmente sin apoyo van a tener que garantizarle el mercado para que se reactive la economía. Creo yo. Y eso no nos va a favorecer. Ajá. Incluso las medidas correctivas que se adopten en el próximo gobierno, esas, dice usted, tendrían repercusiones negativas de este lado. Y tienen repercusiones porque la gente tiene dificultades con la plata y la pobreza van a venir. A nosotros lo que más nos importa desde el punto de vista de los servicios turísticos es que vengan más a esa parte de clase media que viene. Hay un sector en la Argentina que le importan tres pepinos, los costos y todo lo demás, y que viene, pero es minoritario. Lo que mueve la aguja del turismo es esa clase media que agarra el autito, hace unos paquetes y viene. Bueno, esa va a estar afectada. Pero, ¿y en cuanto al gobierno, en cuanto a Alberto Fernández, habló con él en estos días? No, yo no hablé el día que fuimos a una universidad, hablé bastante con él y tengo un panorama claro y bueno, la relación puede ser buena y todo lo demás, pero desde el punto de vista económico estoy hablando,
no debemos esperar mucho de la Argentina en lo inmediato. Y yendo ahora a los otros países, ¿cómo está observando la serie de revueltas que vienen produciéndose, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, en Bolivia? ¿Qué es eso? Yo tuve una discusión con respecto al modelo chileno. Hace como lo menos 3, 4 años que no hay semana que no vengan 3, 4 chilenos por mi casa. Ayer mismo vinieron, del sur vinieron 3. Entonces, es posible que el análisis de los macronúmeros, de la macroeconomía, las estadísticas, esté todo muy bonito, pero había una desconformidad abajo que no se daban cuenta, y es una situación del pésimo reparto que hay en Chile. Esto es lo que explotó. ¿Cómo lo van a solucionar? No sé. Es medio caótico la salida, ¿verdad? Creo que los otros problemas son de naturaleza más parcial, y espero que no tengan la gravedad que tiene el problema chileno. Pero ¿cómo se explica que estén dándose casi simultáneamente todas estas situaciones delicadas? Yo creo que hay una parte cultural de los tiempos que nos toca vivir, de lo que le dije al principio. La gente ha optado por otros caminos, sus demandas, y estas cosas se contagian en la época de la comunicación digital, y están en crisis la credibilidad en las tradiciones político-partidarias, por todos lados están cuestionadas, entonces la gente sale sin aparente organización, pero en el fondo con un motivo común. No sé cómo se puedan encauzar estos fenómenos. ¿Cuánto juegan acuerdos como el Foro de San Pablo? ¿Cuánto puede tener que ver Venezuela en varias de estas revueltas? Esa es la vieja visión conspirativa. Usted no saca las masas que salieron en Chile por el acuerdo que puede haber de unos tipos conspirativos. Es tonto esa visión. Ahí hay problemas mucho más de fondo. Pero el presidente Maduro hizo algunas declaraciones públicas que daban a entender que esa era una posibilidad. Sí. ¿Cómo las vio? Habrá dicho, pero para mí es un disparate. Es un disparate. ¿Qué bollo sería si fuera así? ¿Qué bollo? Porque tendría interlocutores, podría hablarlo, es mucho más complicado esto. Pero bueno, son de naturaleza distinta, porque en el caso de Ecuador había organizaciones indígenas que están atrás, que son identificables, con las cuales se puede negociar, se puede hablar. Ahora, lo de Chile no sé con quién se habla, la verdad. ¿Y Uruguay está completamente al margen, completamente aparte de ese tipo de riesgos? Yo no digo nada, observo. Pienso que todavía en el Uruguay las estructuras políticas tienen cierto peso, y hay un grado de concordia básica. Yo puedo hablar con gente del Partido Nacional, gente del Partido Nacional puede hablar, nos vemos la cara, discutimos, tenemos relaciones, podemos tener diferencias, pero siempre tenemos la puerta abierta republicana como para concordar y acordar. Yo no sé otros países con dirigentes que ni siquiera se saludan. Esa es una parte del problema, o mejor dicho, de la solución, pero parecería que hay otra, ¿no? Y es la de que esos partidos políticos tienen que estar efectivamente en contacto, en comunicación, en sintonía con la realidad que se expresa en la gente, ¿no? Sí, eso es cierto. Ese es un déficit en Chile, por ejemplo, ¿no? Sí. Es evidente que estaban de espalda con... es increíble, pero es una cosa así. A veces parecería que encerrados en la visión técnica que tenemos, nos olvidamos de ese sentir de la gente.
y eso es parte de la política. La política, por supuesto, que no puede renunciar ni a la ciencia ni a la tecnología, pero hay una parte, una cosa que va más allá del conocimiento formal, que lo coloca en el terreno del arte, y a veces fallamos en eso. A los partidos uruguayos, ¿cómo los ven en ese sentido? Y en especial a los del Frente Amplio. Y tenemos de todo en la viña del Señor, por todos lados tenemos esa contradicción, estamos expuestos todos, hay que cuidarse. José Mujica, senador electo, dirigente, líder del Movimiento de Participación Popular, le agradezco su participación esta mañana. Para entender eso que le dije algún día, llame a Iglesia y pídale al contador Iglesia que le cuente las discusiones con Luis Valle. Son de antología, cuando la variación de los cambios, después de escucharlos una hora, les dijo, ¿y en qué dólar me pusieron la yerba? Bueno, mire, ahí se ve la frontera de la política. Gracias y un abrazo. Estuvimos hace poco con el contador Iglesias. La próxima vez que lo encontremos le preguntaremos sobre eso en particular, sobre esa anécdota. Estamos. Hasta luego. Hasta luego.